amenazas tiene? ¿En qué nos puede beneficiar? Nosotros hablamos de producir conservando y conservar produciendo. El corredor biológico mesoamericano hay que construirlo. Ha desaparecido el 50% de nuestros bosques. Aquí nos encontramos con más de 200 ecosistemas. El corredor biológico mesoamericano. Mesoamérica, el puente de las Américas. Mesoamérica es como se conoce a la región que comprende los 4 estados del sureste de México, junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Estos forman un verdadero corredor natural. Hace millones de años surgió del mar lo que ahora es Mesoamérica. Como pieza de rompecabezas, una mini placa se desprendió desde Oaxaca, México, y se pegó a Guatemala. Así empezó a formarse Mesoamérica hasta llegar a la parte norte de Nicaragua. Hace 2 a 3 millones de años surgió del mar lo que ahora es el resto de América Central hasta llegar a Panamá. Gracias al puente mesoamericano y la migración de organismos que se aislaron por miles de años en los bosques de montaña, hoy tenemos animales y plantas del norte y del sur y una evolución de especies únicas en el mundo. Mesoamérica cuenta con aproximadamente el 12% de la riqueza biológica en tan solo el 0.5% del total de tierras emergidas del planeta. Aquí nos encontramos con más de 200 ecosistemas, 300 formas de paisaje, 60 formas de vegetación y 33 ecorregiones naturales que comprenden desde zonas semidesérticas hasta bosques húmedos. En los últimos 40 años ha desaparecido el 50% de nuestros bosques y una gran cantidad de especies de animales y vegetales. De las 33 ecorregiones, 11 se consideran en estado crítico y 11 en peligro de extinción. Mesoamérica ha sido clasificada como uno de los 25 sitios críticos de biodiversidad en el mundo, al perder anualmente el 2% de la cobertura forestal. Por instrucciones del Consejo de Ministros de Ambiente y Recursos Naturales de Centroamérica, en febrero de 1997 fue creado el Corredor Biológico Mesoamericano, como un esfuerzo regional del Sistema de Integración Centroamericana SICA y de organismos de cooperación multilateral y bilateral, con la participación de organizaciones locales, nacionales, regionales y de la sociedad en general. Fue adoptada el 12 de julio de 1997 durante la 19ª Cumbre de Presidentes de Centroamérica, iniciando el programa en el año 2000. El corredor biológico mesoamericano hay que construirlo. Hay que insistir en esto porque estamos degradando las áreas protegidas, estamos degradando el territorio, el paisaje en general, y se requiere de un gran esfuerzo humano, técnico y financiero para construir los conectores, para construir ese concepto estratégico del corredor biológico a nivel centroamericano. El corredor busca la conectividad social y económica que permita al sector público y privado, pequeños propietarios o grandes empresas comerciales, los conocimientos y la capacidad para hacer un efecto multiplicador de sostenibilidad y productividad y evitar así los estragos que producen los desastres naturales. Surge así un primer objetivo: mejorar la calidad de vida de la población, convirtiendo al corredor en un catalizador para el desarrollo sostenible y en instrumento para disminuir la vulnerabilidad de la región ante los desastres naturales. Las autoridades que han hecho esfuerzos en el pasado para prevenir desastres naturales ven el corredor biológico como una herramienta importante que les ayudará a mitigar los estragos y secuelas que dejan dichos desastres.
A través de esto podemos nosotros prevenir desastres como algunos que hayan ocurrido en algunas otras regiones donde no se ha previsto la formación de áreas protegidas y la interconectividad a través de los corredores biológicos. Los agricultores que no sepan administrar sus tierras con sostenibilidad ambiental van a enfrentarse a incendios forestales, plagas agrícolas, sequías, sequedad creciente del suelo, inundaciones, deslaves, derrumbes y vientos fuertes que les van a destruir las cosechas, lo que lamentablemente ya empezó a ocurrir. Un ejemplo de administración de tierras boscosas es el que presenta la Asociación de Concesiones Forestales Comunitarias ACOFOP, que ha venido trabajando sus recursos con rentabilidad económica gracias a la venta de madera. Una de las funciones importantísimas que jugamos como Asociación de Comunidades Forestales es lograr el involucramiento de las comunidades en la conservación de los recursos naturales. Esa es una parte muy importante, dado a que hemos experimentado de que la única manera de poder conservar los recursos es involucrando a la gente dentro de estas áreas protegidas. Tanto en concesiones forestales como en otro tipo de actividades, tenemos que velar por la sostenibilidad. Al lograr pasturas mejoradas con alto vigor y productividad, asociadas con arbustos y árboles, mejoramos los depósitos de carbono, la biodiversidad y la calidad del agua en las fincas ganaderas. Al lograr plantaciones de café con sombrío de árboles de varias especies, no solo permitimos el tránsito de la biodiversidad y de aves migratorias, sino que sacamos provecho del ecoturismo. Si reforestamos las márgenes de los ríos, o hacemos buen manejo de pesticidas y barreras contra viento, o hacemos bosques de galería o ganado bajo sombra, todo esto ayuda a proteger nuestros recursos, evita la erosión y nos salva de los estragos de los desastres naturales. En Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de fortalecer al corredor biológico, ha hecho un fuerte trabajo junto al Instituto Nacional de Bosques para diseñar el corredor sobre las zonas de recargas hídricas y sobre las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, reduciendo el riesgo de catástrofes futuras. El huracán Mitch en 1998 y ahora el huracán Stan han demostrado que los argumentos para la construcción del corredor biológico son válidos. Y es muy marcado cómo los derrumbes se dan en las zonas deforestadas. Hay un vínculo inmediato y directo entre incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales y deforestación y mal manejo del paisaje. Surge así un segundo objetivo: fomentar la colaboración entre los países de la región para alcanzar la sostenibilidad ambiental. El corredor biológico hay que verlo en diferentes escenarios. Por un lado, como una agenda estratégica regional de Mesoamérica. Por otro lado, a nivel de nación. Y finalmente, a nivel local, a nivel de área protegida, a nivel de finca, a nivel de parcela y a nivel de reserva privada. El corredor biológico de Guatemala se conceptúa como la integralidad de manejo de territorio y contribuye localmente a dar soluciones globales, entre ellas la conservación de la biodiversidad y de las condiciones para el uso sostenible de la misma. Tenemos, por ejemplo, el caso de Izabal en Guatemala, en donde tenemos el área protegida de Río Sarstún en la frontera con Belice, más abajo tenemos Río Dulce, después tenemos el área protegida de Cerro San Gil y por último Punta de Manabique ya en la frontera con Honduras. Estas áreas protegidas constituyen, llamaríamos, los bloques fundamentales del corredor biológico y lo mismo están haciendo todos los países en Centroamérica. Otro ejemplo es la conectividad entre Monterrico en Guatemala y Barra de Santiago en El Salvador,
que albergan un conjunto de ecosistemas costero-marinos de gran valor ecológico y que benefician a un conjunto de comunidades afectadas en ocasiones por eventos climáticos que han degradado sus recursos básicos sobre los que se fundamenta su economía local. Por ello, el establecimiento del Corredor Biológico Binacional Costero Marino entre las áreas protegidas de Monterrico y Barra de Santiago tiene el potencial de aportar conocimientos y experiencias replicables en otras áreas de Centroamérica y fomentar actividades productivas que coadyuven a cumplir con las metas del milenio. Gracias a las características del espacio geográfico existente entre las dos áreas, se ha logrado crear un corredor que mejora los servicios ambientales entre los dos países, uniendo áreas, sitios Ramsar y comunidades. El corredor biológico está también constituido por los bosques que, principalmente en la región Caribe de Centroamérica, todavía forman una franja casi continua de bosques desde el tapón del Darién, en Panamá, hasta la selva maya en el sur de México. Surge así un tercer objetivo: proteger una de las biodiversidades más ricas del mundo. Para que la biodiversidad sea realmente protegida, deben participar activamente las personas que habitan las selvas, desde los pueblos indígenas hasta finqueros, agricultores y ganaderos. ¿Cómo hacemos para mantener los bosques comunitarios en manos de pueblos indígenas que hacen un buen uso de su suelo, un buen uso de los recursos naturales? ¿Cómo hacemos para incentivar y facilitar la creación de reservas privadas en Guatemala, para que esas reservas privadas en manos de grandes, medianos y pequeños agricultores puedan estar también contribuyendo a la calidad del agua, a la calidad del aire, a la preservación de la biodiversidad? La Asociación de Reservas Privadas de Guatemala es un claro ejemplo de cómo los propietarios de tierras han logrado combinar la conservación con el desarrollo y el beneficio económico a través de actividades productivas de diversa índole que redundan en beneficios personales de sus trabajadores y de la comunidad del área, contribuyendo grandemente a la conectividad que requiere el corredor biológico. Muchas personas ven estas áreas como tierras ociosas, como tierras que no están haciendo nada, que no se están explotando para el cultivo. Y es bien importante que al romper eso y volverlo agrícola, no solo estamos deshaciéndonos de una oportunidad infinita ahí, sino que estamos también acelerando el deterioro a la industrialización. Los paisajes agroecológicos que no estén pensados desde una perspectiva ecológica para maximizar la protección de los ecosistemas naturales van a tener pérdidas económicas, pérdidas en términos de vulnerabilidad, pérdidas en términos de desastres y pérdidas en términos de plagas. Nosotros consideramos finalmente que el corredor biológico mesoamericano es el instrumento fundamental para garantizar la preservación de los recursos naturales en Guatemala de una manera sostenible. El reto más difícil del corredor biológico mesoamericano es compatibilizar la producción con la conservación y que al mismo tiempo que se conserve la diversidad biológica, se produzca riqueza para las comunidades locales y para los propietarios. La única manera en que nosotros podemos proteger nuestros recursos naturales es involucrando a todos, ¿verdad? Tanto a los comunitarios, tanto a las instituciones de gobierno. Porque el corredor biológico no solamente es la conectividad entre áreas protegidas, ya sean privadas o públicas, sino son los modelos de desarrollo y los modelos de conservación del territorio que pueden incorporarse, por ejemplo, con actividades forestales en fincas. Bueno, básicamente el concepto del corredor biológico se venía manejando hasta donde recuerdo yo a finales de los 70, principios de los 80, fundamentalmente bajo un criterio eminentemente biológico y conservacionista, es decir, viendo la naturaleza aislada del ser humano. Ese concepto
de Gracias varió en los primeros años de la década de los 90, buscándose un enfoque de trabajo más con las comunidades que existen en las áreas o alrededor de las áreas. Entonces, no se puede pensar en conservar los recursos naturales sin hacer un trabajo importante con la gente. Para que la biodiversidad sea realmente protegida, debe producirse una red de cobertura regional, con áreas de uso sostenible de recursos naturales, manejadas para el desarrollo económico de la región, evitando la fragmentación de las zonas silvestres y el consecuente aislamiento de áreas protegidas como simples islas vulnerables de alta biodiversidad, que aisladamente no son sostenibles en el tiempo. Otro cuarto objetivo es entender la protección del medio ambiente, integrando la conservación con el aumento de la competitividad económica. Creo que esta agenda del corredor biológico tiene que ser una agenda de movilización sectorial. Hay que movilizar al sector turismo, hay que movilizar al sector energía, hay que movilizar al sector agrícola, tanto de las instituciones del Estado como de las asociaciones o de los grupos gremiales o de otros grupos de interés en esos sectores. El corredor biológico se construye a partir de la movilización de sectores, entre ellos el sector gubernamental, con los siguientes ministerios: el de Recursos Naturales, el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el de Energía y Minas, el de Finanzas y el de Salud, para alcanzar la implementación de mejores prácticas agrícolas, forestales, mineras, pesqueras y ganaderas, garantizando así el bienestar de la población. Al mismo tiempo, se debe contar con la participación activa de la sociedad civil e integrantes de los sectores productivos del país. No como una agenda de preservación de la naturaleza, sino como una agenda ambiental para asegurar los bienes y servicios ambientales necesarios para el desarrollo, para la generación de empleo y la acumulación de riqueza para Guatemala. Definitivamente la conservación se hace para el hombre, no se hace para la naturaleza. Por lo tanto, en el tema de los corredores biológicos, lo fundamental es cómo conseguimos reactivar las economías regionales, cómo las personas pueden pensar en el ámbito, por ejemplo, de la microcuenca, cómo hacer un mejor trabajo en técnicas agrícolas, que si yo tengo una parcela, por ejemplo, de limón, pues yo mis 20 limones no los puedo vender, pero si somos 200 que estamos produciendo limón, pues tal vez podemos tener una agroindustria, que podemos extraer aceites esenciales de limón, que podemos poner secado de limón, que podemos tener subproductos de limón y que podemos tener incluso visitas turísticas a nuestra industria. Las áreas de conectividad del corredor biológico mesoamericano podrían servir de guía para un proyecto como Guate Invierte, que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y optimizar el manejo del suelo. La única manera en que nosotros podemos trabajar en las comunidades es llevar algo a ellos, ¿verdad? Poder llevarles proyectos de desarrollo. La sociedad civil juega un importante papel para la conservación de los recursos naturales, siempre y cuando quienes viven en el bosque le encuentren un atractivo económico, sin que ello implique dañar la naturaleza. Esta propiedad está certificada bajo el sello Rainforest Alliance para la producción de café. Esta propiedad ha estado en la familia por 123 años, lo que nos ha permitido mantener las fuentes de agua, conservar el bosque natural y a la vez explotarla de una manera sostenible en el cultivo de café y hule. Estamos haciendo números que el jugo de caña es más rentable que el maíz. Don Cruz cuenta con una parcela compuesta por 80 manzanas, donde ha sembrado pasto leguminoso, poni, maíz y caña, pero deja el bosque en pie para actividades de turismo. Entonces la caña, los derivados de la caña, todas son fichas. Luego vamos a tener un bosque de 300 árboles de nim.
allá en el otro lado están el NIM, originario de Nicaragua, y cura 7 enfermedades. Don Herminio Coy de Izabal se ha visto beneficiado gracias a la capacitación que el Corredor Biológico Mesoamericano le ha llevado a su comunidad. Sí se ve el logro que estamos teniendo. Entonces imagínense, las mujeres ya aprendieron gracias a este huerto, ellos ya aprendieron a cosechar el pepinito, este otro, el rábano, el cilantro. El ecoturismo juega un importante rol dentro del corredor biológico, en donde propietarios de fincas separan una porción de bosque para el turismo de contemplación o aventura, a tiempo que ayudan a mantener el bosque en pie y la conectividad con otras áreas protegidas. Acá tenemos un buen ejemplo de conectividad entre áreas protegidas. Esta es un área, es una reserva natural privada, ¿verdad?, catalogada como tal, que está creando una interconectividad con el Parque Nacional Tikal, con el Parque Nacional Yaxchá y con las otras áreas protegidas de acá de Petén, que es una de las funciones de los corredores biológicos. Si nosotros podemos apreciar acá, es un ejemplo de cómo se puede aprovechar la selva de una manera sostenible, ¿verdad? Porque tenemos que hay una gran cantidad de visitantes, se está generando ingresos y además se está conservando la selva. Uno de los beneficios más importantes del Corredor Biológico Mesoamericano hacia las comunidades ubicadas en la región de Izabal es haber logrado mejorar y conservar el recurso hídrico mediante la capacitación a las comunidades y a su vez la implementación de estufas mejoradas para disminuir la presión de tala sobre el bosque. Para no seguir destruyendo más los bosques, entonces el ingeniero decidió colocarnos unas estufas mejoradas, ahorradoras de leña, que gracias, y sí estamos viendo la ventaja, que sí se ahorra leña bastante. Entonces ya las mujeres y como nosotros ya no vamos al campo a diario a traer la leña, sino que con un viaje pues, ya tenemos para toda la semana. Entonces se reciben muchos beneficios. Nosotros hemos sido una de las comunidades vecinas y la comunidad de Cacao Frontera ha sido muy beneficiada en muchas maneras por medio de lo que es el corredor biológico. Un quinto objetivo es contribuir a la agenda ambiental global, proporcionando un nuevo modelo integral para enfrentar temas como la deforestación, la protección de los bosques y las cuencas y el cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, hablamos de 3 características. Hablamos de variación en precipitación, variación en temperatura y variación en el nivel del mar. Desafortunadamente para el caso de Guatemala debemos de ser más concretos, debemos de hablar de incremento de temperatura, variación de la precipitación, es decir, cada invierno se nos está presentando con menos cantidad de agua, pero dentro de ese mismo invierno al principio es seco y al final es muy lluvioso. Quiere decir que podemos tener sequía a principio del invierno, inundaciones a final del invierno. O sea, un aumento de la temperatura de hasta de un 3.5 grados centígrados, una disminución de un 30% en la cantidad de agua que estaría cayendo. Al aumentar la temperatura y disminuir la precipitación, se reducen las fuentes de agua para el consumo y para el riego de los cultivos, afectando así la salud de la población, ocasionando también un impacto económico. El calentamiento global puede resultar en condiciones de sequía para algunos y en inundaciones y deslaves para otros, como ha sido el caso del huracán Stan, que permitió evidenciar los graves estragos que provocó, en gran parte, la tala inmoderada y mal manejo de los suelos. Si al contrario nos viéramos ante una disminución de caudales de los ríos en la costa sur, como muestran los posibles escenarios estudiados por los expertos en cambio climático, se propiciaría en un futuro cercano una mayor sedimentación y un proceso acelerado de asolvamiento en sus cauces, dañando la economía nacional por ser una región agroexportadora con productos como caña de azúcar, café, hule y ganado. Al reducirse la producción,
disminuye el ingreso de divisas del país, teniendo por ello una poderosa razón para poner énfasis al corredor biológico, que vela por contrarrestar los impactos devastadores del cambio climático. Guatemala ya es vulnerable a la variabilidad climática, no solo por el mal manejo local de los recursos naturales, sino además por el calentamiento global producido por gases de efecto invernadero que provocan las grandes industrias de potencias mundiales. Con la sequía se asocian problemas de seguridad alimentaria que, a largo plazo, dejan secuelas para la población joven. Si esas condiciones se dieran, Guatemala estaría siendo afectado en su salud humana, estaría siendo afectado en la producción de granos básicos, en la cantidad y la calidad del agua que tendríamos y sobre todo en lo que sería la parte de la vegetación. Y en ese sentido estaría seriamente afectado los corredores biológicos. De no prestar atención a los factores que causan las alteraciones en el clima y que afectan la salud, la productividad de la tierra y a nuestros bosques, estaremos actuando con negligencia sobre los problemas que se avecinan para el futuro. Hoy contamos con las herramientas para evitar casos extremos que pudiesen mermar en el desarrollo de nuestro país. De tal manera que al invertir en el corredor biológico con acciones concretas que detengan los impactos negativos, estaremos velando por la productividad económica de nuestra nación y de nuestro planeta y la salud de nuestros habitantes. El corredor biológico mesoamericano se mueve en varias dimensiones: en la institucional con entidades públicas o privadas, en la territorial manejando la conectividad de los paisajes y en la social y económica en la que todos los actores participan en diferentes niveles. La visión consiste precisamente en revertir la fragmentación y recuperar potenciales, bienes y servicios ambientales de sus ecosistemas, consolidando y fortaleciendo el manejo y uso sostenible de la biodiversidad. Pero esto no se puede dar si no es con la participación activa de sus habitantes, con la coordinación y cooperación de sus gobiernos. Solo así contribuimos a la integración regional y finalmente a consolidar el corredor biológico mesoamericano. El corredor biológico mesoamericano surge en un momento en que el mundo empieza a reconocer en la biodiversidad un valor planetario, con servicios ambientales como la captura de carbono y agua, la retención de suelos, la conservación de la biodiversidad y el filtrado de las aguas. Así llega a establecerse un ordenamiento territorial de Mesoamérica en función de los servicios y bienes ambientales y protegiendo a su vez a los ecosistemas. Hemos avanzado. La iniciativa se ha institucionalizado bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, incorporándose la iniciativa de Guateverde, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto de Fomento Municipal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Asociación de Reservas Naturales Privadas y organizaciones no gubernamentales. Actualmente se están construyendo corredores biológicos binacionales transfronterizos con Honduras y con El Salvador, con una amplia participación social y con el apoyo de diversos sectores, identificando y estableciendo sinergias para el trabajo conjunto. No menos importante, se ha logrado apoyo a la firma del Memorando para la Cooperación de Materia de Conectividad y Conservación de Áreas Protegidas entre Guatemala, México y Belice. Entre sus programas están el Programa Estratégico Regional de Áreas Protegidas PERTAP, el Programa Estratégico Regional de Conectividad PERCON y el Programa Regional de Monitoreo de la Biodiversidad PROMEBIO. Involucrando a todas las partes, gobierno, academia y sociedad civil, comprobaremos el beneficio que este programa puede ser capaz de brindar para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad mesoamericana.
nuestros descendientes mirarán para atrás y dirán que nuestro esfuerzo valió la pena. Ese es nuestro sueño, un sueño que juntos podemos hacer realidad. Gobierno de Guatemala. Guatemala necesita de estas iniciativas para demostrarle tanto a los guatemaltecos como a la comunidad internacional las bellezas y las potencialidades que tiene nuestro país. Guatemala tiene unas bellezas naturales ecológicas que tenemos que preservar. Cámara de Industria de Guatemala siempre ha apoyado el desarrollo sostenible a través de cuidar el medio ambiente guatemalteco. Las carreteras son progreso, son desarrollo, pero también deben de ser respeto para el medio ambiente. Creo que Guatemala es un país lleno de recursos naturales y tenemos que aprender a desarrollarnos. El país necesita tener una posición en el mundo, necesita jugar un rol en el planeta. Los guatemaltecos necesitamos levantar el ánimo de ese rol.